Vivió en tiempos tumultuosos para el pueblo de Judá, marcado por la inestabilidad política, la idolatría y la inminente amenaza de conquista por parte de potencias extranjeras. Ante este escenario, Dios llamó a Jeremías para proclamar un mensaje duro y poco popular: la inminente caída de Jerusalén debido a la desobediencia e infidelidad de la nación. Sus palabras confrontaron a reyes, sacerdotes y al propio pueblo, generándole burlas, amenazas y hasta encarcelamientos. Su historia nos muestra que permanecer fiel a la voz de Dios no siempre conduce a la aceptación o al aplauso de la gente. Muchas veces, la verdad suscita confrontación, y esa confrontación puede volverse intensamente personal. El llamado de Jeremías y su lucha interna. El profeta Jeremías, conocido también como el profeta llorón, recibió su llamado cuando era muy joven. Jeremías 1:4-8. Dios le aseguró que lo había conocido antes de formarlo en el vientre y que lo había designado profeta para las naciones. Sin embargo, Jeremías sentía miedo e insuficiencia, alegando que era solo un muchacho y que no sabría hablar. El Señor le respondió con promesas de protección y palabras de autoridad, dejándole claro que su presencia estaría con él desde el principio hasta el fin. Así comienza un viaje en el que Jeremías experimentaría el peso del rechazo de su propio pueblo. A pesar de sus temores, tomó la decisión de obedecer a Dios. Hoy día, quizá no seamos llamados a anunciar la caída de una nación, pero si podemos sentir el temor al compartir un mensaje que no agrada a la cultura dominante. Hablar de justicia, santidad o arrepentimiento puede significar ser tildados de anticuados o fanáticos. Sin embargo, como Jeremías, debemos recordar que el compromiso con la verdad no depende de la aceptación popular, sino de la obediencia a la voz divina. Mensaje de juicio y súplica de arrepentimiento. Buena parte del ministerio de Jeremías giró en torno a advertir a Judá sobre el juicio venidero, la inminente invasión de Babilonia. La ciudad santa estaba sumida en prácticas idolátricas, injusticias sociales y una falsa sensación de seguridad porque, albergando el templo del Señor, creían estar a salvo de cualquier desgracia. Jeremías 7:4. El profeta, en nombre de Dios, condenó esa hipocresía y llamó al arrepentimiento urgente. Sin embargo, el pueblo y sus gobernantes no querían escuchar. Preferían los mensajes positivos de los falsos profetas, quienes prometían paz y prosperidad cuando en realidad el peligro estaba a la vuelta de la esquina. Este choque frontal entre el mensaje verdadero y las profecías engañosas transformó a Jeremías en enemigo público. En nuestra época puede suceder algo similar. Muchos rechazan la perspectiva bíblica que señala la necesidad de reconocer el pecado y de volverse al Señor. Quieren escuchar profecías que les aseguren que todo estará bien sin un verdadero cambio de corazón. En este contexto, la voz de la verdad suele ser ridiculizada o perseguida. Persecuciones personales y dolor profundo. La intensidad de la persecución que sufrió Jeremías se refleja en varios episodios. Uno de los más notorios es cuando el sacerdote Pasur, irritado por sus palabras de juicio, lo golpea y lo pone en el cepo cerca del templo. Jeremías 20:1-2. Imagínalo siendo exhibido como un criminal, precisamente donde la gente acudía a adorar a Dios. Lejos de amedrentarse, Jeremías continuó denunciando la hipocresía y al ser liberado, anunció a Pasur que la calamidad alcanzaría su propia casa. Además de los castigos físicos, el profeta enfrentó la prisión y la hostilidad pública. En Jeremías 38, los príncipes de Jerusalén, enfurecidos por sus continuas advertencias de destrucción, lo arrojaron a una cisterna llena de lodo. Quisieron silenciar su voz hundiéndolo en aquel pozo, sin agua, donde habría muerto de hambre
si no fuera por la intervención de un hombre llamado Ebed-Melech, quien intercedió ante el rey para rescatarlo. Todo este sufrimiento provocó en Jeremías un dolor interno tan grande que en numerosos pasajes lo vemos clamando a Dios en medio de la depresión y el desánimo. Jeremías 27:10. Se sentía engañado, pues a veces parecía que su fidelidad no hacía más que causarle aflicción. Sin embargo, aun cuando en su angustia deseaba no haber nacido, no se retractó de su misión. Aquí encontramos un retrato muy humano de un siervo de Dios. Puede llorar, puede dudar, pero no abandona el encargo divino. Lecciones de fe ante la persecución. La valentía no significa ausencia de temor, sino obediencia a pesar del temor. Jeremías sintió miedo, soledad y dolor, pero siempre regresó a Dios. Del mismo modo, no estamos llamados a ser insensibles o a aparentar una fortaleza inquebrantable. En cambio, debemos acudir al Señor en cada momento de debilidad, sabiendo que solo su gracia hace posible que avancemos. La presión de la mayoría no invalida la verdad. Jeremías era una minoría que clamaba contra la idolatría y la injusticia. La mayoría, desde los líderes hasta el pueblo, rehusaban escuchar. A veces podemos encontrarnos en situaciones donde los valores bíblicos son descartados por la sociedad. Sin embargo, la veracidad de la palabra de Dios no depende de la aprobación humana. La verdad sigue siendo verdad, incluso si pocos la creen. La fidelidad a Dios puede implicar sufrimiento. Si alguien pensaba que obedecer a Dios era un camino fácil y lleno de elogios, Jeremías es el ejemplo de lo contrario. Sus días estuvieron marcados por el dolor, pero también por una comunión profunda con el Señor. En un mundo que valora tanto la comodidad, el profeta nos recuerda que el servicio genuino a veces trae persecución. Dios nunca abandona a quienes le son fieles. Aunque el profeta atravesó momentos donde parecía que todos se habían vuelto contra él, Dios siempre demostró su cuidado. El rescate de la cisterna, el consuelo en los momentos de llanto, la supervivencia misma en medio de las invasiones enemigas. Todo apunta a la mano protectora del Altísimo. También en nuestras adversidades, aunque nos sintamos sumergidos en un pozo de desánimo, el Señor no nos deja sin esperanza. La palabra tiene cumplimiento. Aunque tarde en manifestarse, Jeremías anunció por años la caída de Jerusalén antes de que ocurriera. Jeremías 25:3. Muchos no creían sus palabras hasta que vieron con sus propios ojos el arribo del ejército babilónico, la destrucción de la ciudad y la deportación de miles de judíos. Este cumplimiento tardío demostró que las promesas y advertencias divinas se cumplen siempre, independientemente de la incredulidad del pueblo. Del mismo modo, hoy podemos sentir que el mundo ignora las advertencias bíblicas sobre el juicio venidero, pero sabemos que, a la larga, nada podrá detener el plan soberano de Dios. El sufrimiento de uno puede ser salvación para muchos aún. Cuando sus contemporáneos lo tildaron de traidor y pesimista, la perseverancia de Jeremías brindó una vía de escape para quienes atendieron su mensaje. Incluso en el exilio posterior, sus palabras fueron luz y guía para entender que el castigo de Dios no era el final, sino un medio para purificar y restaurar la verdadera relación del pueblo con Él. Así, un profeta incomprendido dio esperanza a las generaciones futuras. Aplicando hoy la historia de Jeremías, hay ocasiones en las que, al igual que este profeta, sentimos que somos una voz clamando en el desierto, con el peso de la soledad a cuestas. Quizá seamos cuestionados por no ceder ante la presión de lo políticamente correcto, o seamos tildados de retrógrados por sostener convicciones bíblicas en temas como la moral, la justicia o la familia.
En otras ocasiones podemos pasar por circunstancias donde simplemente nuestro llamado no encaja con los intereses de quienes nos rodean y terminamos convertidos en blanco de burlas, calumnias o marginación. Sin embargo, la figura de Jeremías nos inspira a confiar en el carácter de Dios y en su palabra por encima de cualquier oposición. Sí, posiblemente lloraremos, sentiremos el peso del rechazo y, tal vez, desearemos desistir. Pero en ese punto, recordemos las palabras de Jeremías 29. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. No lo pude soportar. Es decir, aunque quiso callarse, el fuego del mensaje divino era tan intenso que lo impulsaba a seguir hablando. Lo mismo puede suceder con nosotros. El amor de Dios y la pasión por su verdad se vuelven un fuego que no podemos contener. Aunque el mundo te arroje a una cisterna o te ponga en un cepo simbólico, la mano de aquel que te llamó sigue siendo más poderosa. Y si te encuentras clamando entre lágrimas por la dureza de corazón que ves a tu alrededor, recuerda que el profeta llorón culminó su ministerio sabiendo que había cumplido la voluntad divina. Aunque no vio un despertar inmediato de su pueblo, su legado quedaría grabado para la posteridad, anunciando la necesidad de un cambio radical de corazón. En definitiva, Jeremías nos enseña que la persecución puede tomar formas variadas. Insultos, aislamientos, encierros, manipulaciones o silencios forzados. Pero también nos confirma que Dios ve nuestro sufrimiento y no deja sin recompensa a aquellos que, por amor a la verdad, arriesgan su reputación, su comodidad e incluso su vida. Al igual que cada uno de los personajes que hemos explorado en este estudio, el profeta Jeremías nos invita a abrazar la misión divina sin importar el costo, sabiendo que al final es mejor padecer con la gracia de Dios que vivir cómodamente sin ella. La iglesia primitiva, unidad y coraje en medio de la adversidad. Hechos 2:8. La historia de la iglesia primitiva es un ejemplo vivo de cómo, a pesar de las feroces persecuciones, el poder del Espíritu Santo se manifestaba con gran fuerza para sostener a los creyentes. Tras la resurrección y ascensión de Cristo, los apóstoles y los primeros discípulos experimentaron un crecimiento vertiginoso en número y en convicción, pero también enfrentaron la oposición de autoridades religiosas y civiles que veían en el mensaje de Jesús una amenaza para el orden establecido. En este tópico profundizaremos en la vida de los primeros cristianos, su comunión inquebrantable y los desafíos que encararon con valentía, a fin de extraer principios que puedan aplicarse a nuestras propias luchas y persecuciones actuales. El nacimiento de una comunidad sobrenatural. Después de la ascensión de Jesús, alrededor de 120 discípulos se reunieron para orar y esperar la promesa del Espíritu Santo. Hechos 1:2. El día de Pentecostés, el poder de Dios cayó sobre ellos de forma tan impactante que todos comenzaron a hablar en otras lenguas, testificando de la grandeza del Señor ante gente de distintas naciones reunidas en Jerusalén. Este acontecimiento marca un antes y un después en la historia de la fe cristiana, el nacimiento de la Iglesia. La consecuencia inmediata fue que miles de personas creyeron en el mensaje de Pedro y se unieron al naciente movimiento. Hechos 2:41. Imagina la mezcla de asombro, gozo y al mismo tiempo incertidumbre que debieron sentir, pues algunos líderes religiosos, los mismos que se opusieron a Jesús, ya estaban pendientes de los apóstoles y de su creciente influencia. Aún así,
La mano de Dios era evidente. Aquella pequeña comunidad se multiplicaba vertiginosamente y su unidad se reflejaba en la manera en que compartían sus bienes, oraban juntos y se edificaban mutuamente. Hechos 2, 42, 47. Primeras señales de oposición. Conforme la iglesia crecía, las autoridades religiosas de Jerusalén empezaron a inquietarse. Hechos 3 narra el milagro de la sanidad de un hombre cojo a la entrada del templo. Pedro y Juan aprovecharon la conmoción para predicar a Cristo con valentía, lo cual desencadenó que fueran apresados y llevados ante el concilio. Hechos 4, 1, 3. Allí, los líderes judíos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, a lo que los apóstoles respondieron con firmeza que debían obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 4:19. Esta primera confrontación dejó ver una dinámica que se repetiría en los meses siguientes. Mientras más se intentaba callar el mensaje del Evangelio, más se expandía la fe de los creyentes. Contrariamente a la reacción que podríamos esperar, temor, retroceso o silencio, la iglesia oró pidiendo valentía para predicar, y el lugar donde estaban reunidos tembló, renovándose todos en el Espíritu Santo. Hechos 4:31. Este suceso confirma que la verdadera fuerza de la iglesia no procede de métodos humanos, sino del respaldo divino. La comunión radical como protección espiritual. A medida que aumentaba la presión externa, los cristianos hacían gala de una comunión interna profunda. Compartían sus posesiones hasta el punto de que no había entre ellos ningún necesitado. Hechos 4, 32, 35. Esta práctica de cuidar a los hermanos necesitados, de estar juntos en oración y ayuno, y de edificar la unidad, les permitía enfrentar mejor cualquier adversidad. Sabían que si uno sufría, todos sufrían. Si uno se gozaba, todos se gozaban. 1 Corintios 12:26. En la iglesia de hoy, a veces encontramos dispersión y falta de apoyo mutuo. Sin embargo, el ejemplo de la iglesia primitiva nos recuerda que la persecución no se supera en solitario. Por el contrario, cuando la comunidad se une, crece en fe y se fortalece para resistir las pruebas. El enemigo intenta aislar a los creyentes, hacerlos sentir solos o desamparados, pero la unidad quebranta ese plan y refleja el amor de Dios de forma práctica. El encarcelamiento y la liberación milagrosa, la hostilidad contra los apóstoles siguió escalando. En Hechos 5, vemos cómo las autoridades volvieron a encarcelar a Pedro y a otros discípulos, molestos porque su enseñanza se expandía por toda Jerusalén. No obstante, por la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó, instruyéndoles que siguieran proclamando todas las palabras de vida. Hechos 5, 19, 20. Al día siguiente, los apóstoles fueron hallados de nuevo predicando, lo que provocó que el concilio se enfureciera aún más, al punto de querer matarlos. Hechos 5:33. Este pasaje subraya una verdad crucial. Las puertas que los hombres cierran no pueden frenar el plan de Dios. Aunque te persigan, encarcelen o censuren, Dios sigue siendo todopoderoso para abrir caminos imposibles y sostener a quienes le obedecen. Por muy grande que sea la oposición, la palabra del Señor no puede encadenarse. Timoteo 2:9. Si hoy te sientes acorralado por presiones familiares, laborales o sociales, recuerda que el mismo Dios que envió a su ángel a liberar a los apóstoles sigue obrando en favor de sus hijos. La muerte de Esteban, semilla de expansión. Uno de los momentos más decisivos para la iglesia primitiva fue el martirio de Esteban, Hechos 7. Ya hemos hablado de él con más detalle en un bloque anterior, pero es esencial mencionar aquí la repercusión que tuvo en la expansión de la fe. Su muerte marcó el inicio de una gran persecución que se abatió sobre la iglesia en Jerusalén.
dispersando a muchos discípulos por Judea y Samaria. Hechos 8:1. Lejos de aniquilar el movimiento, esta dispersión propició que el Evangelio cruzara fronteras y alcanzara nuevos territorios. Los creyentes comenzaron a predicar dondequiera que se establecían, llevando el mensaje de la salvación a regiones que, hasta entonces, no habían oído hablar de Jesús. Así se cumple una vez más el principio de que lo que el enemigo planea para mal, Dios lo transforma en un motor de bendición y crecimiento. El fuego del Evangelio, alimentado por la sangre de los mártires y la valentía de los fugitivos, se extendió con más fuerza y fue encendiendo corazones en cada nueva ciudad. Lecciones para la Iglesia actual. La oración y la presencia del Espíritu Santo son vitales en la persecución. Cada vez que la iglesia primitiva enfrentaba una crisis, respondía con oraciones corporativas, y el resultado invariablemente era una renovada llenura del Espíritu, junto con milagros y conversiones. Ante la adversidad, hemos de buscar a Dios más intensamente, convencidos de que el fuego de su Espíritu nos capacita para ser valientes testigos. La unidad y la generosidad atraen la gracia de Dios. Los creyentes compartían sus recursos y se preocupaban auténticamente unos por otros. Este amor fraternal era tan fuerte que muchos no podían resistirse a la verdad que predicaban. Una comunidad que se ama evidencia el carácter de Cristo. Y cuando las pruebas arrecian, esa misma comunidad es una muralla de contención contra la desesperanza. La persecución purifica y expande. Aunque la idea de ser perseguidos no resulta agradable, la historia muestra que, bajo presión, el testimonio cristiano se fortalece, la fe se depura, la complacencia desaparece y los discípulos descubren la urgencia de compartir a Cristo sin temor. El sufrimiento puede convertirse en catalizador de un avivamiento poderoso, donde muchos más llegan a conocer a Jesús. La obediencia a Dios está por encima de las prohibiciones humanas. Pedro y Juan se negaron a callar el nombre de Cristo, declarando que su lealtad primordial estaba con el Señor. Hoy, se levantan voces que intentan redefinir la fe y callar la proclamación de la Biblia. Sin embargo, como lo vivió la iglesia primitiva, el mandato divino de predicar a Jesús trasciende cualquier ley o intimidación terrenal. Los milagros no cesan cuando el pueblo camina en fe, desde prisiones que se abren hasta enfermos que sanan. La iglesia primitiva vivía en un ambiente de milagros. Esto no era una estrategia de exhibición, sino fruto de una dependencia absoluta del poder de Dios. En nuestros días, no debemos perder la fe en lo sobrenatural, ni la certeza de que el Señor obra de maneras inesperadas para glorificarse en medio de la aflicción. La adversidad actual puede ser la base de un futuro testimonio. Si hoy atravesamos momentos de hostilidad o incomprensión por causa de nuestra fe, recordemos que la iglesia en Jerusalén no imaginó que su persecución traería la expansión del Evangelio al mundo gentil. Tus pruebas de hoy pueden sentar un precedente para que otros conozcan a Cristo por el testimonio de tu perseverancia. En conclusión, la iglesia primitiva nos deja una huella profunda de valentía, compromiso y fervor en medio de un contexto hostil. Sus integrantes no eran superhombres, eran personas comunes, transformadas por el poder del Espíritu Santo. Cada encarcelamiento, cada golpe, cada muerte, fortaleció el cuerpo de creyentes y acercó el Evangelio a más corazones. Con su ejemplo, comprendemos que la persecución es una realidad que puede acompañar a la iglesia en toda generación, pero también es el escenario en el que las promesas de Dios se manifiestan con mayor fuerza. Así como ellos superaron barreras culturales, religiosas y hasta políticas, el espíritu que los impulsaba sigue vigente para nosotros hoy.
No importa si nuestra persecución se presenta en la forma de un empleo perdido, burlas en redes sociales o incluso agresiones más graves. El mismo Dios que abrió prisiones y envió ángeles para rescatar a sus hijos sigue obrando. La valentía para enfrentarnos a cualquier adversidad no proviene de nuestras fuerzas, sino de la convicción de que el Evangelio es poder de Dios y de que, pase lo que pase, su reino avanzará. 9. Si hoy te sientes acorralado por presiones familiares, laborales o sociales, recuerda que el mismo Dios que envió a su ángel a liberar a los apóstoles sigue obrando en favor de sus hijos. La muerte de Esteban, semilla de expansión. Uno de los momentos más decisivos para la iglesia primitiva fue el martirio de Esteban, Hechos 7. Ya hemos hablado de él con más detalle en un bloque anterior, pero es esencial mencionar aquí la repercusión que tuvo en la expansión de la fe. Su muerte marcó el inicio de una gran persecución que se abatió sobre la iglesia en Jerusalén, dispersando a muchos discípulos por Judea y Samaria. Hechos 8:1. Lejos de aniquilar el movimiento, esta dispersión propició que el Evangelio cruzara fronteras y alcanzara nuevos territorios. Los creyentes comenzaron a predicar donde quiera que se establecían, llevando el mensaje de la salvación a regiones que, hasta entonces, no habían oído hablar de Jesús. Así se cumple una vez más el principio de que lo que el enemigo planea para mal, Dios lo transforma en un motor de bendición y crecimiento. El fuego del Evangelio, alimentado por la sangre de los mártires y la valentía de los fugitivos, se extendió con más fuerza y fue encendiendo corazones en cada nueva ciudad. Lecciones para la iglesia actual. La oración y la presencia del Espíritu Santo son vitales en la persecución. Cada vez que la iglesia primitiva enfrentaba una crisis, respondía con oraciones corporativas, y el resultado invariablemente era una renovada llenura del Espíritu, junto con milagros y conversiones. Ante la adversidad, hemos de buscar a Dios más intensamente, convencidos de que el fuego de su Espíritu nos capacita para ser valientes testigos. La unidad y la generosidad atraen la gracia de Dios. Los creyentes compartían sus recursos y se preocupaban auténticamente unos por otros. Este amor fraternal era tan fuerte que muchos no podían resistirse a la verdad que predicaban. Una comunidad que se ama evidencia el carácter de Cristo. Y cuando las pruebas arrecian, esa misma comunidad es una muralla de contención contra la desesperanza. La persecución purifica y expande. Aunque la idea de ser perseguidos no resulta agradable, la historia muestra que, bajo presión, el testimonio cristiano se fortalece, la fe se depura, la complacencia desaparece y los discípulos descubren la urgencia de compartir a Cristo sin temor. El sufrimiento puede convertirse en catalizador de un avivamiento poderoso, donde muchos más llegan a conocer a Jesús. La obediencia a Dios está por encima de las prohibiciones humanas. Pedro y Juan se negaron a callar el nombre de Cristo, declarando que su lealtad primordial estaba con el Señor. Hoy se levantan voces que intentan redefinir la fe y callar la proclamación de la Biblia. Sin embargo, como lo vivió la iglesia primitiva, el mandato divino de predicar a Jesús trasciende cualquier ley o intimidación terrenal. Los milagros no cesan cuando el pueblo camina en fe, desde prisiones que se abren hasta enfermos que sanan. La iglesia primitiva vivía en un ambiente de milagros. Esto no era una estrategia de exhibición, sino fruto de una dependencia absoluta del poder de Dios. En nuestros días no debemos perder la fe en lo sobrenatural, ni la certeza de que el Señor obra de maneras inesperadas para glorificarse en medio de la aflicción. La adversidad actual puede ser la base de un futuro testimonio. Si hoy atravesamos momentos de hostilidad o incomprensión por causa de nuestra fe,
recordemos que la iglesia en Jerusalén no imaginó que su persecución traería la expansión del Evangelio al mundo gentil. Tus pruebas de hoy pueden sentar un precedente para que otros conozcan a Cristo por el testimonio de tu perseverancia. En conclusión, la iglesia primitiva nos deja una huella profunda de valentía, compromiso y fervor en medio de un contexto hostil. Sus integrantes no eran superhombres, eran personas comunes, transformadas por el poder del Espíritu Santo. Cada encarcelamiento, cada golpe, cada muerte, fortaleció el cuerpo de creyentes y acercó el Evangelio a más corazones. Con su ejemplo, comprendemos que la persecución es una realidad que puede acompañar a la iglesia en toda generación, pero también es el escenario en el que las promesas de Dios se manifiestan con mayor fuerza. Así como ellos superaron barreras culturales, religiosas y hasta políticas, el espíritu que los impulsaba sigue vigente para nosotros hoy. No importa si nuestra persecución se presenta en la forma de un empleo perdido, burlas en redes sociales o incluso agresiones más graves. El mismo Dios que abrió prisiones y envió ángeles para rescatar a sus hijos sigue obrando. La valentía para enfrentarnos a cualquier adversidad no proviene de nuestras fuerzas, sino de la convicción de que el Evangelio es poder de Dios y de que, pase lo que pase, su reino avanzará. 9. El apóstol Juan en Patmos. La visión que nació del exilio. La historia del apóstol Juan exiliado en la isla de Patmos es un claro recordatorio de que la persecución, por terrible y limitante que parezca, jamás podrá sofocar el plan de Dios ni silenciar la voz de quien Él llama. Si en el bloque anterior contemplamos la valentía y el crecimiento de la iglesia primitiva en medio de enormes oposiciones, ahora nos adentraremos en un momento histórico en el que uno de los discípulos más cercanos a Jesús fue apartado de su comunidad y confinado a un lugar solitario. Sin embargo, esa circunstancia que buscaba aislarlo y acallarlo se transformó en el escenario perfecto para recibir un mensaje que sigue impactando la fe cristiana hasta nuestros días. El libro de Apocalipsis. El contexto del exilio en Patmos. El Imperio Romano, en su afán por consolidar el culto al emperador y mantener el orden, veía con malos ojos la expansión del cristianismo. Muchas regiones eran tolerantes con algunas religiones, pero cuando los creyentes en Cristo afirmaban con convicción que solo Jesús era el Señor, esto chocaba de frente con la idea de rendir pleitesía absoluta al César. Con el paso del tiempo, las autoridades romanas comenzaron a intensificar las medidas contra quienes rehusaran adorar al emperador y contra las agrupaciones que consideraran subversivas. Juan, uno de los apóstoles que habían caminado con Jesús desde el principio de su ministerio, ya era un líder espiritual muy respetado en las comunidades cristianas de Asia Menor. Se cree que su influencia, su incesante predicación del Evangelio y su compromiso inquebrantable fueron la causa principal de su exilio. Fue enviado a la isla de Patmos, un lugar rocoso y poco habitado del mar Egeo, usado por los romanos como colonia penal. Allí, lejos del apoyo de la iglesia y de su entorno de comunión, parecía condenado a la soledad y al silencio. Pero lo que las autoridades romanas no anticiparon es que aquel aislamiento se convertiría en un espacio de revelación. En vez de ser un castigo definitivo, Patmos fue el escenario donde el Espíritu Santo se manifestó con poder para otorgarle a Juan una visión trascendental acerca del triunfo final de Cristo y la consumación de los planes de Dios. Una revelación en medio del ostracismo. En el primer capítulo de Apocalipsis, Juan describe con detalle la situación. Exiliado por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, se encontraba en el Espíritu un día de reposo
cuando escuchó una voz potente detrás de él. Apesto 1, 9, 10. Lo que ocurre a continuación marca uno de los momentos cumbre del Nuevo Testamento. El Señor glorificado se revela ante Juan, mostrándose lleno de majestad, con ojos como llama de fuego y voz como estruendo de muchas aguas. Lejos de ser un momento plácido, la experiencia es tan abrumadora que Juan cae como muerto a los pies del Maestro. Apentu 1:17. Sin embargo, Jesús lo levanta y lo alienta diciéndole: no temas. Esta pequeña frase resuena con fuerza en el corazón de cualquier creyente que enfrenta persecución. Por más que el entorno amenace con callar la verdad, la presencia de Cristo sigue siendo la fuente de valentía y consuelo. El apóstol recibe entonces el encargo de escribir las cosas que ha visto y que verá, y de enviar este mensaje a 7 iglesias específicas de Asia, a 1:11. No cabe duda de que Juan, en su confinamiento, debía sentirse preocupado por la situación de sus hermanos, muchos de los cuales también vivían bajo presiones políticas y sociales. ¿Cómo hablarles? ¿Cómo llegar a ellos si estaba aislado? El Señor se encarga de responder a esa inquietud. La palabra divina no está presa. Aún en Patmos, la revelación se transmitiría para fortalecer y alentar a todo el cuerpo de creyentes dispersos. La persecución como telón de fondo. El libro de Apocalipsis no solo contiene imágenes simbólicas sobre el fin de los tiempos, sino también un mensaje claro de resistencia y esperanza para una iglesia que sufría acoso y martirio. Las autoridades romanas, especialmente bajo ciertos emperadores, perseguían a quienes no se postraban ante los ídolos ni adoraban al César como una deidad. En algunas regiones, los cristianos eran denunciados por sus vecinos, acusados de conspiradores o de practicar ritos extraños. Esa atmósfera de constante amenaza hace que las visiones de Juan cobren mayor relevancia. Apocalipsis no es solo un libro profético acerca de eventos futuros. Es también una carta pastoral para creyentes que se sentían tentados a ceder, a negociar su fe o a ocultar su testimonio con tal de salvar la vida. En ese sentido, el mensaje apocalíptico es un llamado a la fidelidad radical, recordándonos que, aunque el mundo parezca dominar y el mal parezca triunfar, el Señor Jesús reina y volverá con poder y gloria. Lecciones para el creyente perseguido. El aislamiento no anula el propósito de Dios. Juan estaba en una isla inhóspita, sin posibilidad de retomar su rutina ministerial tal como la conocía. No obstante, Dios aprovechó esa situación para hablar con más fuerza. Quizás hoy vivas una Patmos metafórica, un aislamiento social o espiritual, una marginación en tu trabajo o círculo familiar por causa de tu fe. Recuerda que ningún confinamiento es capaz de impedir que el Señor te use y te hable. La comunión con Dios, incluso en la soledad. El texto indica que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando recibió la visión. Apocalipsis 1:10. Esto sugiere que aún en su soledad mantenía la práctica de adorar, orar y buscar la presencia divina. De la misma forma, cuando te encuentres sin el respaldo de tus compañeros de fe o lejos de tu congregación, cultiva una relación íntima con Dios. Él se revelará a tu corazón y te dará palabras de aliento. La oposición humana no detiene los planes eternos. El exilio de Juan pretendía acabar con su influencia. Sin embargo, el libro de Apocalipsis ha llegado a millones de personas a lo largo de la historia. Así también, lo que los hombres o el enemigo traten de hacer para callarte puede convertirse en un estrado para que la voz de Dios se escuche con mayor nitidez. Lo que para ti parece una puerta cerrada, Dios puede transformarlo en una plataforma de bendición para multitudes.
La visión de Cristo glorificado da sentido al sufrimiento. Cuando Juan ve al Señor con el rostro resplandeciente y la espada de dos filos saliendo de su boca, a Pedro 1, 14, 16, comprende que Jesús no es un simple maestro histórico, sino el Rey eterno que sostiene las llaves de la muerte y del Hades. Este cuadro de la soberanía divina nos recuerda que el sufrimiento presente no es el capítulo final de la historia. El Cristo vencedor es quien escribe la última página. La persecución puede clarificar la fidelidad de la Iglesia. Entre los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, el Señor dirige mensajes específicos a 7 iglesias, algunas de las cuales atravesaban pruebas muy duras. A las congregaciones fieles las insta a mantenerse firmes, a las tibias o desviadas las llama al arrepentimiento. Sin duda, la persecución deja al descubierto el estado real del corazón de la Iglesia. Al igual que entonces, las presiones actuales pueden revelar si nuestras convicciones son sólidas o meramente superficiales. El triunfo definitivo de Cristo. El exilio de Juan dio paso a la revelación sobre la victoria total de Jesús sobre el pecado y la muerte. El último libro de la Biblia muestra un futuro donde no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Efesios 21:4. Para quien sufre persecución, esta visión no es un mero consuelo abstracto, sino una promesa tangible. La gloria de Dios se manifestará, y quienes han permanecido fieles a su palabra reinarán con Él. Aplicando la experiencia de Juan en 1900 Patmos a tu vida. Tal vez no seas enviado a una isla desierta, pero sí podrías estar rodeado de silencio, incomprensión o restricción por causa de tu fe. Quizá te encuentres en un país donde el cristianismo es minoritario y su práctica acarrea riesgos, o en un entorno de trabajo o estudio en el que confesar a Cristo abiertamente genera rechazo o burlas. Sea cual sea tu Patmos, la vida de Juan enseña que el Espíritu Santo no está atado a geografías ni a circunstancias. Ora con más fervor, pidiéndole a Dios una revelación específica para tu situación. Mantén la adoración y la lectura de la palabra como parte esencial de tu rutina, incluso si estás aislado. Cree que el Señor puede usar tus limitaciones para expandir su verdad en lugares y corazones que ni imaginas. Recuerda que, aunque la oposición sea fuerte, la victoria final pertenece a aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Edmund, últimas, el exilio de Juan representa el testimonio de que la luz de Cristo brilla con más fuerza cuando las circunstancias parecen más oscuras. Donde el Imperio Romano quiso acallar a un mensajero, Dios habló con estruendo para todas las generaciones. Esa misma voz sigue resonando hoy para alentarte y recordarte que no hay enemigo ni sistema que pueda suprimir la gloria de Dios. Si estás atravesando persecución, aislamiento o un destierro emocional, levanta tu mirada y contempla al Señor glorificado. Su mano puede abrir las puertas que los hombres creen haber cerrado con llave. Y al igual que el apóstol Juan, tú también podrás proclamar un mensaje que renueve la esperanza de muchos. 10. Cierre y llamada a la acción. Hoy llegamos al final de este camino profundo que emprendimos al explorar la realidad de las persecuciones desde múltiples perspectivas bíblicas. Hemos contemplado, a lo largo de estos 9 bloques, historias de hombres y mujeres que, pese a la oposición más intensa, se mantuvieron firmes en la fe y descubrieron un propósito mayor en medio de sus pruebas. Cada relato nos ha mostrado la fidelidad de Dios, su mano protectora y la manera en que el sufrimiento, muchas veces injusto, puede convertirse en la antesala de bendiciones inimaginables. Quizás tú
que has escuchado y reflexionado sobre todo este contenido, hayas reconocido ciertos rasgos en tu propia vida, momentos en que te sentiste incomprendido, señalado o rechazado sin razón aparente. Quizás hoy mismo estés caminando por un valle de soledad, preguntándote, Señor, ¿por qué permites que esté pasando por esto? Quiero recordarte con toda certeza que no estás solo. El Dios que vio a José en la cisterna, a Daniel en el foso de los leones, a Esteban al borde de la muerte y a Juan en el exilio, es el mismo que vela por ti. Y si tú, con valentía, has permanecido hasta el final de este estudio, significa que en tu corazón arde el deseo de entender los planes de Dios en medio de las luchas cotidianas. 1. Felicitación y reconocimiento por llegar hasta el final. Permíteme felicitarte sinceramente por llegar a esta instancia. Muy pocas personas tienen la disciplina, el interés y la valentía de permanecer hasta el último minuto de un contenido como este. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y, sin embargo, tú decidiste dedicar este tiempo a profundizar en la palabra y en la enseñanza acerca de las persecuciones. Eso dice mucho de tu carácter y de tu búsqueda espiritual. Has demostrado que estás sediento de respuestas y que tu fe y tu amor por el Señor pueden más que cualquier reclamo de tu rutina diaria. Quiero que, como símbolo de tu compromiso y como prueba de que has llegado hasta aquí, comentes la siguiente frase: soy más que vencedor en Cristo y estoy listo para el propósito que Dios tiene para mí. Al escribir esta frase en los comentarios, testificarás tu convicción de que aún en medio de la persecución y de la oposición, eres un guerrero espiritual que avanza con la fuerza de lo alto. Además, así podremos reconocer a quienes son verdaderos buscadores de la palabra y están dispuestos a escudriñar hasta el último capítulo. Eres parte de un grupo selecto que no se rinde fácilmente. 2. La importancia de compartir este video y difundir la palabra. Ahora bien, quiero invitarte a que no te quedes con esta revelación solo para ti. Piensa en cuántas personas están sufriendo conflictos similares a los que hemos descrito. Muchos se sienten aislados, no tienen una iglesia cercana o sencillamente no encuentran la guía espiritual que anhelan. ¿Vas a permitir que ellos continúen caminando a ciegas? No, amado hermano o hermana. Hoy tienes en tus manos la oportunidad de compartir este video y llevarles un rayo de esperanza. Comparte este mensaje en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, con tus familiares y amigos. Usa tu influencia, sea grande o pequeña, para difundir la enseñanza bíblica. Imagina que cada clic en el botón de compartir es como encender una antorcha en medio de la oscuridad. ¿Y quién no necesita un poco de luz en medio de las tinieblas de las pruebas y la incertidumbre? Si sientes una pizca de duda, recuerda las palabras de Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Tal vez tú no puedas viajar físicamente por todas partes, pero un solo acto de compartir este contenido puede cruzar fronteras que ni tú ni yo podemos imaginar. 3. Suscribirse. Un compromiso con el crecimiento espiritual. Otra acción vital que te animo a realizar es suscribirte a este canal. Y déjame ser directo. Si no estás suscrito aún, te estás perdiendo la oportunidad de pertenecer a una comunidad en la que nos nutrimos mutuamente en la palabra de Dios. Si ya lo hiciste, siéntete orgulloso, porque con ese simple paso demuestras que valoras estos espacios de enseñanza y que quieres seguir alimentando tu fe. Pero si todavía no te has suscrito, quiero que reflexiones un momento. ¿Por qué no dar ese paso de fe? Tal vez piensas que es un detalle pequeño, pero en realidad
cada persona suscrita le da una señal a este enorme sistema de plataformas para que este mensaje llegue más lejos. Y, además, simboliza tu voluntad de permanecer conectado a la voz del Señor a través de estas enseñanzas continuas. No seas de aquellos que ven la luz y luego cierran la puerta, sino de quienes se comprometen y hacen parte de esta gran familia espiritual. 4. Mantén encendida la llama de tu fe. Como has comprobado, la persecución puede tomar diversas formas y atacarnos en diferentes momentos de la vida. Por eso, no basta con un solo estudio o un solo video. Necesitamos perseverar, mantener encendida la llama de nuestra devoción y estar siempre atentos a la voz del Espíritu Santo. Este canal y muchos otros recursos bíblicos puede servirte como alimento constante para tu espíritu, recordándote que Dios sigue hablando y obrando, aun cuando las circunstancias amenacen con callar su voz. Cuando te suscribes y continúas viendo este tipo de videos, te mantienes alerta y fortalecido.